Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Sí, sí, Buen te escucho. día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy entonces. Habíamos visto toda esta parte de la ley hasta la parte de los edificios. Muy bien. Bueno, aquí. Habíamos visto hasta aquí la clase pasada que hablábamos de cómo tienen que ser las condiciones generales de un establecimiento o centro de trabajo en cuanto a mecanismos de medidas de protección. Habíamos visto todo lo que se necesitaba para la seguridad de la estructura, la superficie, cómo deben ser los techos, las paredes, las dimensiones de los pasillos, escaleras. También explicaba esta ley cómo debe ser las agarraderas de la escalera, cuántos centímetros tiene que tener, la apertura de los pisos, la distancia para pisar en centímetros, las barandas, los radapiés, puertas y salidas, limpieza de los locales, cuáles las instalaciones auxiliares de vivienda y dormitorio para los trabajadores en caso de que dichos trabajadores deben quedar dentro del establecimiento. Hablamos de los comedores, las cocinas, servicios higiénicos, del agua, el vestuario, que habíamos dicho que el vestuario mínimamente, si es que vas a estar dentro de la empresa, cuatro par de mudas, pero en este caso somos nosotros los que pagamos eh, los uniformes, ¿verdad? Se nos descuenta de nuestro salario, ¿verdad? Eh, Estableciendo esta ley que el empresario debería de darte, pero sin embargo eso es de forma al revés, ¿verdad? Porque nosotros los empleados, los trabajadores, perdón, nos encargamos de solventar eh, el pago de dichos uniformes. Hablamos de los inodoros, de los mingitorios, de las duchas, lavados, las normas comunes de higiene, instalaciones de primeros auxilios en caso de que ocurra algún tipo de accidente para hacerle los primeros auxilios correspondientes antes de su traslado a un lugar, a un hospital, ya sea privado o público. Los establecimientos con servicio médico, que generalmente hoy en día las empresas cuentan con un dispensario de servicio médico, ¿verdad? Inclusive hasta psicólogo ya hay dentro de la empresa para poder ayudar a los trabajadores en caso de que tengan algún tipo de problemas emocional, sentimental, qué sé yo, ¿verdad? Traslados de accidentes de enfermos, como debe ser, condiciones de locales, albergues y oradores, los albergues, ¿verdad? Que solemos ver en la tele, los albergues de los hospitales públicos, que dejan mucho que desear porque en un tinglado están todos los familiares aguardando noticias de sus familiares que están internados dentro del lugar, ¿verdad? Comedores, servicios, prevención y extinción de incendios, la estructura de los locales, la distribución del interior, pasillos, corredores, puertas. Todo esto que vimos el sábado pasado son lo que uno tiene que tener en cuenta en el momento de eh, realizar una construcción de un establecimiento comercial, ya sea lugar de trabajo o shopping o un lugar recreativo, ¿verdad? Para que se diviertan los niños, o sea, los jóvenes. Hay muchas condiciones que hay que tener en cuenta. No sé si esta parte tocamos medio de extinción de incendios, sí, ¿verdad?
No, esta parte ya no. ¿Están ahí? ¿Me escucharon? Anderson, Sí, profe, Cari. estamos escuchando. Sí, profe, solo que no estuve nomás la clase pasada, profe, por eso no estuve un poco. No creo que este incendio ya no tocamos. Pero que no tocamos, profe, el tema No, del incendio que da. no, hasta aquí, hasta la estructura, llegamos. Bueno, la sección 2 nos habla de los medios de extinción de incendios. La instalación de extinción, ¿verdad? Cuando vamos en un lugar siempre solemos ver que en un costadito, ya sea de la pared, hay extintores, ¿verdad? En caso de que suceda algún tipo de siniestro, entonces la gente puede utilizar. Están los extintores y generalmente a veces al lado solemos encontrar tipo mangueras con un martillo que está al lado que es para romper y utilizar eh, esos elementos para tratar de combatir el incendio, ¿verdad? Instalaciones de extinción de incendio. En los establecimientos de alta concurrencia o que ofrezcan peligro de incendio con o sin explosión, se adoptarán las prevenciones que se indicarán a continuación. Las instalaciones mínimas en prevención de incendio estará compuesta por los siguientes elementos: equipos de control y señalización. Estará situado en un lugar fácilmente accesible de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles, ¿verdad? Estar provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya sido dividida la instalación industrial. Detectores están situados en cada una de las zonas en que haya dividido la instalación, serán de la clase y sensibilidad adecuada para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda producirse en cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia. Entonces, son pequeños sensores o detectores de incendio que se colocan en las empresas para, eh, evidentemente, detectar incendios, ¿verdad? Que fue lo que no, que pese a que el edificio de, ¿cómo se llama ese local? El Tribunal Superior de Justicia Electoral que se quemó, pese a que tenía esos detectores, no funcionó. Por eso es que ocurrió ese incendio de gran magnitud, ¿verdad? Hay que saber seguramente también qué tipos de elementos o materiales uno tiene que comprar para que sea bueno, ¿verdad? Porque a veces se suele decir el dicho, a veces lo barato sale caro, ¿verdad? Y creo que ese establecimiento tenía todos estos detectores que no funcionaron en el momento en que se ocasionó el siniestro, ¿verdad? El incendio. Fuente de suministro de energía. La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministro de energía, de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria del suministro de energía dispondrá una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora de estado de alarma. Equipos de instalaciones de extinción de incendios. Tenemos bocas de incendios, hidrantes de incendio, que generalmente a veces construyen y ponen una boca en vez de poner dos, tres, ¿verdad? Alrededor del lugar, para que así los bomberos, una vez que acuden en el lugar, no tengan que ir a recargar sus camiones en otro lado y venir nuevamente a combatir el incendio, ¿verdad? Columna seca, extintores y sistema fijo de extinción de incendios. Bocas de incendio. Las instalaciones de bocas de incendio tendrán los siguientes equipamientos: boquilla de material resistente a la corrosión o a los esfuerzos mecánicos. Tendrá la posibilidad de accionamiento que permite la salida en forma de chorro o pulverizado. Lanza de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos llevará incorporado un sistema de apertura y cierre. En el caso de que éste no exista, en la boquilla no es exigible la lanza si la boquilla no se acopla directamente a la manguera. La manguera. Elementos de conexión de diferentes partes de la boca de incendio. Válvula de material resistente a la oxidación y corrosión. Se admitirán los cierres rápidos de una cuadra de vuelta o media cuadra o un cuarto, no sé. Siempre se prevean los efectos de golpe de ariete y del volante con el número de vueltas para la apertura y cierre comprendido entre 2 y 3
un cuarto y medio, ¿verdad? Manómetro, soporte de resistencia mecánica suficiente para resistir además el peso de la manguera, las acciones derivadas del funcionamiento, armario, dimensiones suficientes para alojar todos los elementos de la boca de incendio y permitir el despliegue rápido y completo de la manguera. La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 metros. Red de conducción de agua será de acero de uso exclusivo para la instalación de protección contra incendio y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere necesario. Fuente de abastecimiento de agua. Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y equipos de bombeo adecuado abastecido en dos fuentes de suministro en previsión de desabastecimiento de la red pública de agua si la hubiere. Los equipos eléctricos de bombeo contarán con dos fuentes de abastecimiento de energía, una de las cuales será independiente a la red pública si es posible, con conmutador de acción automática. Bueno, este lo veo un poco difícil, porque acá, lastimosamente, por una red están todas las cosas. Y contado con los dedos son los que tienen, por ejemplo, un buen, ¿cómo se llama ese? Alimentador, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama eso que tiene energía y que vos puedes adaptar y se va y tenés? Generador. Generadores buenos, ¿verdad? Para que puedan sostener el edificio con luz y en caso de que suceda algo, entonces se pueda eh, saber, ¿verdad? A través de ese generador. Hidrantes de incendio. Se conectarán a la red de abastecimiento mediante una conducción independiente para cada hidrante. Estarán situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. Pero como dije, muy pocos lugares son los que tienen los hidrantes de incendio. Por eso es que generalmente los bomberos llegan, después tienen que irse a otro lado para recargar sus camiones, porque los lugares no cuentan con hidrantes, ¿verdad? De incendio. Columna seca estará formada por una conducción normalmente vacía que partiendo de la fachada del edificio se emplace por la caja de la escalera y estará provista de bocas de salida en cada piso y boca de alimentación en la fachada para la conexión de un tanque con equipo de bombeo que es el que proporciona la conducción, la presión y caudal de agua necesario para que la canalización será de acero. Extintores. Se clasifican en los siguientes tipos: de agua, de espuma, de polvo, extintor de anhídrido carbónico, extintor de hidrocarburos halogenados, extintor específico de fuego de metales. La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. Se instalarán los equipos extintores de incendios adecuados en función de las distintas clases de fuegos y de las especificaciones del fabricante, sirviendo de acuerdo con la siguiente tabla. Agua pulverizada tiene, bueno, 3 rayitas son muy adecuados, 2 rayitas, o sea, 2X adecuado y X aceptable. Y el agua pulverizada es muy adecuado y adecuado. El agua de chorro es adecuado, espuma física adecuado y muy adecuado. Polvo convencional muy adecuado y adecuado. Polvo polivalente es muy adecuado y adecuado. Polvo especial está en la categoría de aceptable. Anhídrido carbónico está en la casilla de muy adecuado. Bueno, está en la casilla de aceptable y tiene 2X de adecuado y 3X de muy adecuado. Hidrocarburos halogenados está entre las 3 categorías. Específico para fuego de metales, X, aceptable. La clase A, fuego de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente en forma de brasas, tales como materiales celulósicos, madera, papel, tejido, algodón y otros. Clase B, fuego de líquidos o sólidos licuables, tales como aceite, grasas, barnices y otros semejantes.
Clase C, fuego de equipos eléctricos y clase D, fuego de metales. En los establecimientos o centros de trabajos, planteles superiores a 50 trabajadores, debe existir un aprovisionamiento de agua bajo presión adecuada, de modo que en cualquier clase de momento sea utilizada en los comienzos de los incendios de clase A, ¿verdad? Que tenemos madera, papel, tejido y otros. Con la independencia de lo descrito en el cuadro de los tipos de extinción, con apartado 2 de este artículo, nunca se utilizará agua cuando se trata de ambientes cargados de polvo de aluminio, magnesio, carburo, de calcio o de sustancias susceptibles de desprender gases inflamables o nocivos. En los fuegos de categoría B, salvo cuando fuera en forma pulverizada. Cuando el fuego afecte a aparatos eléctricos de baja tensión, salvo cuando se trate de agua pulverizada y solo en los casos de corriente de baja tensión. Por eso es que ese incendio del mercado agarró gran parte del mercado 4. ¿Por qué? Porque los de la ANDE tardaron en cortar el suministro eléctrico de ese lugar. Y como explicó un bombero, que ahí perdieron minutos muy valiosos por la tardanza de los trabajadores de la ANDE. Por eso es que es un trabajo en conjunto y siempre hay que tener, por decirlo de alguna forma, el número de la persona adecuada, quien te pueda ayudar para que ellos se puedan movilizar de forma rápida. Entonces, evitar de esa forma que se propague el fuego a gran magnitud. Bueno. Los extintores serán situados donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio próximo a la salida de los locales o en lugares de fácil visibilidad y acceso a una altura de 1,80 m por encima del piso. Los baldes no deben tener rebordes a menos de 0,60 metros o 0,60 centímetros, ni más de 1,50 m por encima del piso. Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, con transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadrados de maniobra y control. Todos los lugares de trabajo, aún los dotados de sprinkler automáticos, deben estar dotados de extintores adecuados al tipo de fuego que se pretende combatir, teniendo en cuenta los procesos de trabajo y aire dominante del ambiente. Bueno, como primer punto de partida, para que esto se pueda llevar a cabo en el momento en que ustedes el día de mañana salen a hacer su recorrido de seguridad, y si es que ese lugar, ya sea esa apertura de un establecimiento escolar o secundario o colegio o primaria o un hogar de ancianos, ¿verdad? De geriatría, que se dedica a la atención de los geriátricos, ¿verdad? Entonces tienen que controlar que tengan todas las condiciones para que se pueda combatir este tipo de situaciones en caso de que se llegue al lugar dentro, en caso de que suceda, ¿verdad? Este tipo de siniestros. Entonces siempre hay que controlar todo. Y sabrán que cuando uno abre un establecimiento comercial, sí o sí tiene que tener una boca hidrante o 2 o 3 por lo menos alrededor del lugar, si es que la empresa es muy grande. Bueno, acá tenemos la distancia de los extintores, que el día de mañana ustedes van a tener que analizar toda esta parte de la ley para poder realizar. Sistema fijo de incendio. Los sistemas fijos de extinción o sprinkler tienen como finalidad el control y la extinción de incendios mediante la descarga automática del producto extintor del área protegida. Entre estos sistemas se pueden emplear instalaciones de rociadores automáticos, que generalmente algunos lugares tienen o cuentan, instalaciones de extinción por polvo, instalaciones de extinción por agentes extintores gaseosos. Generalmente lo que yo más suelo ver es que se utilizan las instalaciones de rociadores automáticos, que al detectar un principio de incendio lo que hace es se prende y empieza a caer agua. Evacuación de locales. La evacuación de los locales en caso de incendio deberá realizarse inmediatamente y de forma adecuada y ordenada. Todas las salidas estarán debidas. Bueno, en cuanto a la evacuación de los locales, cuando nos vamos a un lugar siempre vemos el famoso cartel salida de emergencia, ¿verdad? Por dónde tenés que ir.
En el caso cuando hay luego una emergencia, prohibido los ascensores y uno se tiene que bajar por la escalera. Entonces también hay que capacitar a los trabajadores que trabajan en la empresa en caso de que haya un signo de alarma de incendio, entonces ellos puedan evacuar de forma tranquila y adecuada y no salir a las apuradas, que eso puede ocasionar otro tipo de accidente, ¿verdad? Entonces siempre mantener la calma y enseñarle a las personas que están a su cargo a utilizar las medidas de seguridad, ¿verdad? Salidas de emergencia. Cuando las instalaciones normales de evacuación no fuesen suficientes o de alguna de ellas pudiera quedar fuera del servicio, se dotará de salida o sistema de evacuación de emergencia. Las puertas o dispositivos de cierre de salidas de emergencia se abrirán siempre hacia el exterior, nunca por dentro, siempre por fuera. Y en ningún caso podrá ser corredizas. ¿Y se recuerdan qué tipo de puerta era lo que tenían en el caso este del incidente del súper de Coabolaños? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan ese caso? No, la verdad, profe, no. Las puertas al menos no sabría. Y eran las corredizas entre el súper, entre la entrada, bueno, tenía las puertas corredizas. Y lastimosamente esa vez, se dijo muchas cosas, ¿verdad? El portón se cerró. Entonces, por eso es que hubo esa cantidad de muertes, ¿verdad? Entonces, acá lo que te dice es que las puertas siempre tienen que abrirse por las puertas y en ningún caso se debe de utilizar para salidas de emergencia las puertas corredizas. ¿Por qué? Porque esas puertas corredizas tienen un sistema de apertura por sensor. Imagínate si no tenemos electricidad y la puerta se cierra, ¿qué va a pasar? Y no se puede abrir manualmente, a no ser de que fuerces o rompas ese blinde corredizo, ¿verdad? Generalmente lo que yo suelo ver en todos los súper es esas puertas corredizas que tienen algunas, que se abren y se cierran solas. Y otros tienen la puerta, ¿verdad? La que se abre, algunos abren por dentro y otros abren por fuera. No sé si observaron esos detalles cuando van a hacer sus compras. ¿Observaron? Les pregunto, chicos. Josué, ¿quieres decir algo? Anderson, El profe. Suelo observar a menudo, pero varias de las instalaciones, o sea, en los supermercados que yo he ido, la mayoría de ellos no tienen instalaciones contra incendios, ni rociadores, ni nada. Máximo tienen extintores, pero sí. extintor. Y vaya a saber si es que funciona, ¿verdad? También dicho sea de paso, ¿verdad? Lo mismo, siempre. Que funcionen puede ser, pero la mayoría de los extintores que he visto están enrejados, con candado. Sí, así mismo es. Y bueno, son pequeñas cosas, ¿verdad? Que en el caso de que cuenten con un técnico, con un personal que se encargue netamente Profe, la... Sí, una consulta. Decime, ¿viste que los extintores prácticamente no están a la vista? Están dentro de una caja otra vez, pero lo que suelo observar que es con vidrio, ¿verdad? Yo creo que eso no es reglamentario. No, la verdad que no, tiene que estar a la vista y de fácil accesibilidad. Lo que yo suelo ver que me suelo observar cuando me voy así en, qué sé yo, en lugares, es la manguera, la que tiene el vidrio y a un costado está un mazo que vos puedes romper y quitar. En el Poder Judicial, por ejemplo, hay así. Ahora, de que funcione o no, no sé, no me consta, ¿verdad? Pero los extintores están así pegados por la pared y donde vos podés quitar así de forma accesible, vamos a decir. Pero también suelo ver que están dentro de vidrios, como decís, Karina, pero si es así, tiene que haber al lado un mazo o el famoso martillo, ese que está al costadito, para poder romper y quitar esa herramienta para poder combatir el incendio. Yo me suelo fijar así, a veces digo, ¿verdad?
pero como dice mi papá, cada uno tenemos nuestra fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero me da mucho miedo también irme en aquellos súper donde tienen, por ejemplo, el patio de comidas, ¿verdad? Pues no sabemos cómo está su sistema de ese ducto donde va todo, la fritura, todo lo que se hace en la cocina, porque saben que eso se acumula y se pega todo por las paredes y se forman grasa, y la grasa es súper inflamable, que fue lo que pasó en este súper. Estaba lleno ese ducto de grasa y al ocurrirse el siniestro fue con todo. Pero aparte de tener esa falencia, ¿verdad? Su ducto era en forma de S y eso no está permitido cuando uno va a utilizar la cocina de forma constante, porque eso lo que hace es acumular las famosas grasas. De hecho, que cuando van al lomitero y si observan el lugar donde está su plancha y el techo, van a ver que por el techo está pegado grasitas y eso. Y dicen, ¿cómo, verdad? Pero ese humo alza y deja todo grasiento el techo, ¿verdad? Alguna vez cuando vaya, fíjense nomás, ¿verdad? Algunos limpian, otros no, y está como fósil pegado ahí arriba de su cabeza. Pero la grasa acumulada y el aceite son súper. De hecho, que yo solía ver luego que mi abuela para prender su carbón ponía aceite en una tela y tiraba el fuego y se prendía. Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a firmar la famosa solicitud de apertura de un local o cuando va a firmar el informe solicitando la ampliación del edificio. Nuevamente, si no estuvo a tu cargo las primeras diligencias, entonces hay que volver a revisar porque es tu firma la que va a ir dentro de ese documento solicitando los cambios correspondientes, ¿verdad? No sé si tienen otra preguntita. Realmente poquísimas son las empresas que están, que Al tienen día con... al día con el Sí, tema de protección de incendios. Yo, por ejemplo, sí, estoy en la parte, yo hago las inspecciones, porque trabajo en seguro, pues, sí. Y y yo sí. soy el que hace perito en las empresas y Ay, así. claro, claro. El que hacerlo él con los controles, ¿verdad? Sí, Para poder y para determinar asegurar. sí, así mismo. No, Y pocos son. Sí, poquísimos son. El que me sorprendió realmente, que tiene así muy bien y cambió todito y es nuevo, es Way Center. No sé si sí, conoces la sí. empresa Sí, sí, Call conozco. Center. Sí, sí, Ese conozco. sí tiene todito en regla y me re sorprendió lo increíble fue. Sí. No, y hay personas que cumplen así a cabalidad. Y hay otras que el famoso pesa pesante, ¿verdad? Pero eso es lo que está Sí. mal, pues. ¿Por qué? Porque al no tener todas las medidas correspondientes de seguridad, eso puede hacer, pero hoy en día también hay que ver que casi la mayoría de las empresas cuentan con seguro, ¿verdad? Y bueno, se incendió, al menos el seguro me va a cubrir, porque así piensan. Pero también tiene que tener en cuenta que la empresa aseguradora, si vos no hiciste todas las medidas necesarias para evitar que dicho siniestro suceda, yo no sé cómo hace la aseguradora, no le paga o cómo actúa en ese sentido. Y no se le indemniza el 100%, Ah, pero algo un igual, porcentaje nomás, tipo, mm, para poder indemnizarle algo, ¿verdad? Al claro, final y al cabo se le indemniza otra vez, pero no se le indemniza 20%, 10% nomás eso, si claro, no cumple todas las medidas. Porque de ah, hecho, cuando le aseguramos, le damos el informe y le decimos que tiene 30 días para poner al día, ¿verdad? Todos si sus extintores sí, están sí, vencidos y todo eso. ya. Bueno, y ponerle que hacen para el día del control nomás y después, bueno, eso ya, no sé. Yo digo nomás que uno tiene que tener en cuenta siempre la seguridad de sus colaboradores, la gente que trabaja con ellos. Pero digo, notables. Por eso digo que siempre luego, en el caso de que no quiera cumplir con las indicaciones que usted le den en materia de seguridad, no solamente del establecimiento propio, sino de las personas quienes trabajan dentro del lugar. Entonces, mínimamente hay que cumplir las condiciones, ¿verdad? Para poder aperturar al público, ¿verdad? Porque imagínate lo que le pasó a este súper o a ese de la discoteca de la Argentina.
tantas indemnizaciones tuvo que pagar. Pero bueno, ahí pagaron. Acá también pagan, pero Dios mío. eh, Hasta ahora siguen cobrando lo de la víctima del licuado blanco. Con eso te digo, a prorrateo encima, no es lo así todo junto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo solamente lo único que les digo, chicos, es que tienen que hacer bien su trabajo, porque la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Y si famoso pues el empresario, no, no, así nomás, firme nomás, o sea, o de repente te lleva un amigo, dale, si quieres ver fulanito, no, estas son las condiciones, informen, porque siempre se va a hablar del trabajo de ustedes, porque no, yo para eso contraté, y sabes bien, y nada que tu empleador te dijo, no, es ya de pecha y vos haces, bueno, entonces acá los culpables son ambos, porque vos tenías que haberle dicho de que no, que puede suceder esto y va a ser peor si no tenemos esto. Pero lastimosamente no es así. Bueno, detectores de incendio en los lugares de trabajo con riesgo elevado o medio de incendio, mediano de incendio, debe instalarse el sistema de alarma capaz de dar señales acústicas perceptibles en todos los sectores de instalación, que generalmente cuando es muy sensible ese detector de incendio, al mínimo humo de un agua que está hirviendo o cuando estás cocinando algo se activa y empezamos a escuchar los ruidos, que un tiempo nos alarmábamos bastante cuando escuchábamos esa sirena o esa alarma, ya, Dios mío, en el Palacio de Justicia por lo menos cada tanto suena y todo el mundo así se mira todo tipo diciendo, ay, vamos, pero como suena siempre ya dicen, ahora ya dicen, no, está descompuesto, pero imagínate que suene cuando realmente sea cierto, ahí es un problema otra vez, ¿por qué? Porque no arreglan ¿cómo se dice? Eh, no arreglan la sensibilidad del aparatito. Entonces, algunos ya directamente apagan nomás ya. ¿Por qué? Porque es muy sensible y toda la hora suena. Hay gente, por ejemplo, que abre la puertita de un tercer piso y están fumando ahí en el pasillo, que es la escalera de salida de emergencia. El humo va por el sensor y empieza a sonar como loco. Y después, no, falsa alarma y apaga otra vez la sirenita. Eso es lo que está mal, porque cuando suceda realmente ya nadie va a dar importancia. Bueno, adiestramiento y equipo de protección personal en los establecimientos y centros de trabajo con grave riesgo de incendio. Se instruirá y entrenará especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios sobre el manejo, conservación de las instalaciones y material extintor señalables de alarma, evacuación de los trabajadores, socorro inmediato de los accidentados. El personal de los equipos contra incendio dispondrá de cascos, trajes aislantes, botas, guantes de amianto, cinturones de seguridad. Asimismo, dispondrá, si fuera necesario, evitar específicas intoxicaciones o sofocación de máscara y equipos de respiración autónoma. El material asignado a los equipos de extinción es escalas, eh, cubiertas de lona o tejidos ignífuegos, hachas, picos, palas, etcétera, no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deban emplearlo. El empleador o representante designará un jefe de equipo o brigada contra incendios que cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas en prevención de riesgos laborales y si lo hubiere o la persona de mayor competencia técnica del establecimiento en esas materias. Generalmente hay veces que hay alguna empresa tienen, por ejemplo, eh, eh, que son sus trabajadores, pero que a la vez están en los bomberos, ¿verdad? Entonces, si hay una persona capacitada en ese caso, entonces se le da a esa persona para que haga todas las medidas necesarias de seguridad. Alarma y simulacros de incendio, que generalmente cuando trabajamos o estamos en una institución, ya sea educativa, universitaria, se suele hacer alarmas y simulacros de incendio para la evacuación o para ver si funciona o no los equipos de prevención de incendio. ¿Verdad? Hace poco mi nena eh, tuvo, eh, tuvo un simulacro de evacuación de edificios. Ella estudia danza en el IMA.
Saben que el IMA en el centro cuando funcionaba se incendió y se quemó todito. Bueno, ahora tienen un local nuevo de 4 o 5 pisos y la vez pasada ahí se practicaron una evacuación y entonces ahí se vio, vinieron los bomberos de la tercera compañía y bomberos de la policía. Y estuvieron ahí trabajando con los niños, los profesores y bueno. Entonces, para que se pueda dar la educación correspondiente para evacuar en caso de ser necesario. Porque cuando suena una alarma, la gente entra en pánico y empieza a gritar y empiezan a salir corriendo y ahí también ocurre accidentes. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque se empujan todo y en el caso de que haya escaleras o que haya las rampas, ¿verdad? Se pueden lastimar. Bueno, es en caso de prevención. Ahora vamos a hablar locales con riesgo de explosión. Se consideran locales con riesgo de explosión aquellos en los que se exista alguno de los materiales siguientes. Material 1, gases o vapores cuya posible mezcla con el oxígeno presente en la atmósfera y la cantidad de proporción adecuada a la temperatura existente esté comprendida dentro de los límites de explosibilidad, tales como metano y acetileno. Materiales 2, materiales de polvo cuya mezcla con el oxígeno presente en la atmósfera en cantidad, composición y tamaño de partículas a la temperatura existente está comprendido entre los límites de explosibilidad tales como derivados de productos agrícolas, metales o plásticos. Material 3, explosivos sólidos o líquidos tales como pólvora, dinamita, nitroglicerina, peróxidos, entre otros. En la fabricación y manipulación o almacenamiento de transportes comerciales, utilización de sustancias explosivas, se cumplirán rigurosamente las normas establecidas en las disposiciones legales vigentes y las instrucciones especialmente complementarias en cada caso se dicten por dirección responsable. Cualquier establecimiento o centro de trabajo fabrique, comercie, manipule, almacene, transporte o utilice explosivos deberá tener autorización legal pertinente. Queda prohibido este trabajo si no está autorizado oficialmente. Capacidad técnica, quedan prohibidos los trabajos con sustancias explosivas que hayan sufrido algún cambio en su estructura física, química y se aparten de las normas establecidas. Bueno, se va a cortar nuestra primera conexión y vamos a conectarnos en 10 minutitos. ¿Sí? Vale, profe. ¿Vale? Vale, profe.